Bienvenidos a Kairos, Tiempo de Dios. Yo soy su servidor, Gabriel Estrada. Y Rosa Contreras, y con alegría les damos nuevamente esta cordial bienvenida a cada uno de ustedes y damos inicio a esta nueva transmisión. Kairos es el tiempo de Dios para proclamar y reflexionar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de manera sencilla y con la esperanza de ser la voz de Dios hablando a nuestro corazón. Así que desde ya les invitamos a que nos acompañen. Quédese con nosotros, prepare su Biblia y vamos juntos a reflexionar el Evangelio del próximo domingo. También vamos a tener un momento de oración y vamos a cantar juntos alabanza a nuestro Señor. Así que comenzamos, hermanos, en este momento con esta oración. Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesús, nos acercamos delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, Señor. Eres digno, Señor, de toda alabanza, de toda adoración. Santo, santo, santo es tu bendito nombre. Alabado seas hoy y siempre. En esta tarde tan especial, queremos darte gracias, Señor, por tu amor infinito, por tu misericordia infinita, Señor, por tu amor para cada uno de nosotros que estamos aquí unidos en tu nombre. Te damos gracias, Señor, por todos los dones recibidos, por todas las bendiciones que nos das cada día. Te damos gracias, Señor, por el don de la vida. Te damos gracias por la salud. Te damos gracias, Señor, por todos nuestros familiares, nuestros compañeros, nuestros amigos y por todas las personas que tomamos este momento para reflexionar tu palabra. En esta tarde tan especial y tan hermosa nos queremos consagrar a ti. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues bienvenidos nuevamente a su programa Kairos, Tiempo de Dios. Hoy vamos a dar lectura al Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 15, ya dando inicio a este 17º domingo de tiempo ordinario. Así que damos lectura al Evangelio de San Juan 6, 1 al 15. La palabra de Dios nos dice así: En aquel tiempo Jesús fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía, curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados, todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: Este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, acabamos de escuchar, ¿verdad?, la lectura de este Evangelio. Un evangelio hermoso, precioso, que tiene muchísimo que sacar de allí. Tanto mensaje, ¿verdad? Tanta
mensaje tanto que hay que escudriñar de la palabra del Señor aquí. Es el evangelio que nos relata pues la historia que todos conocemos como la multiplicación de los panes. Amén. Hay muchos aspectos, ¿verdad?, que hay que mencionar, como les decía. Y aquí miramos cómo comienza diciendo de que Jesús pues se movía al otro lado del lago de Galilea. Iba junto con sus discípulos, pero también lo seguía una gran multitud que habían visto los milagros que él hacía. Nunca ellos habían visto o escuchado algo semejante. Por eso es que esta gente deseaba estar cerca pues de este profeta, ¿no?, que tenía tan inmensos poderes recibidos del cielo. Jesús ve a esta multitud, dice, y se da cuenta de algo muy importante. Jesús se da cuenta, ve la necesidad y se da cuenta que necesitan comer, que esta multitud tiene hambre, ¿verdad? Entonces, como decía, la multitud lo sigue porque están buscando el pan espiritual. Ese pan que no encuentran en otras partes ni nadie más que en Jesús. Pero Jesús, por otro lado, se da cuenta de que ellos necesitan de este otro pan, de este pan que va a alimentar su cuerpo, ¿no? Del pan material. Jesús siente entonces compasión por esta inmensa multitud, tan necesitada no solamente del pan espiritual, sino también del pan material que necesitan. Hermanos, déjenme decirle que a Dios realmente le preocupa tanto su bienestar espiritual como su bienestar físico, ¿no? Le preocupa tanto su salud espiritual como la salud física. Dios se preocupa tanto y quiere que nosotros prosperemos en todas las áreas de nuestra vida. En otro evangelio, ¿verdad?, escuchamos cuando Jesús nos dice o se nos recuerda que nosotros debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Entonces, aquí quienes andaban realmente cerca de Jesús, ¿verdad?, o dentro del grupo de Jesús, comieron mucho mejor que los que estaban lejos, fuera, ¿no?, sin escuchar la palabra del Señor, sin escuchar la palabra de Dios. Pero siempre se va a cumplir, ¿verdad?, esto de buscar primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. O sea, primero está el satisfacer la necesidad espiritual, ¿no?, el llenarnos espiritualmente, y después viene lo demás, el cuidar nuestro cuerpo, el recibir este alimento material. Jesús se da pues cuenta de esta necesidad también del bien espiritual. Por eso es que Él primero les da su palabra, primero les da su enseñanza y después dice que los sacia, ¿no?, con este pan y con este pescado. Jesús va con sus discípulos y les hace una pregunta. Le pregunta a sus discípulos: ¿con qué compraremos panes para que coman estas personas? Para que toda esta multitud coma. Los pone a prueba, a ver qué tanto están dispuestos a comprometerse. Jesús dice que Él ya sabía lo que iba a hacer, pero le gusta trabajar también en equipo. A Jesús le gusta trabajar en equipo, por eso es que le está preguntando a sus discípulos: ¿qué haremos? ¿Dónde compraremos pan para darles de comer a esta multitud? Amén. Jesús pues quiso darles de comer a esta gente, y nos dice la palabra que eran más de 5,000 personas. Los puros hombres. Los puros hombres, ¿verdad? Así que podemos imaginarnos cuántas mujeres iban, cuántos niños iban. O sea, eran más de 5,000 personas. Y para poder llevar adelante semejante tarea, necesitó de estos corazones, de estas manos disponibles para poder dar este alimento a esta multitud. Amén. Y así ocurrió, ¿no? Dice que uno de los discípulos, Andrés, llevó a un muchacho que tenía 5 panes y 2 pescados. Lleva este jovencito un pan de cebada, que es el pan, o era el pan de la gente más pobre. Y este pan pues era despreciado por la gente rica, ¿no? Y esos pescaditos que él llevaba pues no deberían sido muy grandes, ¿no? Se dice que eran unos pescaditos pequeños como unas sardinas, porque la gente acostumbraba, ¿no?, a pescar esos peces y los echaba en un frasco con vinagre para así llevarlos en el viaje y comerlos por el camino, junto con este
humilde pan de cebada, ¿no? Entonces Andrés lleva a este jovencito y él mismo le dice a Jesús, pero ¿qué es esto para tanta cantidad de gente? Solamente 5 panes y 2 pescados. Los discípulos pues empiezan en ese momento a hacer cálculos, ¿no? A hacer echar matemáticas y decir, a ver, dice Andrés, dice, con 200 denarios ni alcanzaría para toda esta gente, ¿no? El otro dice, bueno, este tiene 5 panes y 2 pescados, pero es algo imposible, ¿no? De lograr. Allí había un problema que no era fácil de resolver. Un problema para el hombre, pero no para Jesús. Amén. No para Jesús, ¿no? Jesús miraba las cosas de otra manera, diferente. Y hermanos, aquí yo les hago esta pregunta. ¿Cuántas veces nosotros no vamos con Jesús? No vamos con el Señor a presentarle también nuestros problemas. Esos problemas que se nos presentan en nuestra vida, que de repente los miramos como muy grandes, ¿no? Muy grandes nuestros problemas y las soluciones que nosotros se nos ocurren, pues muchas veces son unas soluciones muy pequeñitas, ¿no? Y muchas veces vamos con el Señor y preguntamos, Señor, ¿qué vamos a hacer cuando yo tengo este problema tan grande? O sea, decirle, tengo solamente 5 panes para 5,000 hambrientos que tengo que alimentar, ¿no? ¿Qué hago, Señor? O sea, poner nuestra confianza en el Señor, de que Él sabe lo que va a hacer cuando nosotros nos presentemos a Él y le hablemos de nuestros problemas, le hablemos de nuestras dificultades. ¿Por qué? Porque cuando Jesús advierte, ¿no?, que los corazones están dispuestos a dar lo poco que se tiene, ¿verdad? Como este joven, ese poco le basta a Jesús para poder actuar con todo su poder. Esto quiere decir también, ¿verdad?, que nuestra poquita fe, con que nosotros pongamos esa poquita fe, de lo demás el Señor se encarga. Así amén. Es, amén, ¿cómo no? Incluso la palabra de Dios nos lo dice y lo hemos compartido en otras ocasiones, ¿no? Donde dice, si ustedes tuvieran esa fe tan pequeña como un granito de mostaza, ¿qué cosas no harían, no? Sí, una vez más nos recuerda el Señor en este evangelio, que con que pongamos nos lo dice de otra manera, nos lo hace ver de otra manera, nos dice que pongamos nuestros poquitos pescados, nuestra poquita fe, podemos decir, y el Señor se va a encargar de hacer lo demás. Claro que sí, ¿no? Es aquí donde Jesús, ¿verdad? Como decía, ve los corazones de todos aquellos que están dispuestos a dar eso poquito que se tiene, y Él se va a encargar de hacerlo mucho, ¿no? Amén. Ese poquito le basta para poder actuar, como decía, con todo su poder. ¿Qué fue lo que ocurrió en este evangelio, no? De 5 panes y 2 pescados, Jesús fue capaz de dar de comer a una multitud. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible. Nada es imposible para Dios. El joven, ¿verdad?, con su humilde y poca comida, pudo también ofrecer este alimento a la multitud. Y aquí cabe preguntarnos, hermanos, a nosotros, ¿cuánto no nos ha dado el Señor? ¿Cuánto no hemos recibido de parte del Señor? Amén. Creo que yo siempre le digo que si usted tiene lo que tenga, ¿no?, material o espiritual o lo que sea, si usted lo tiene es porque el Señor se lo ha dado, ¿no? Sí, amén. Es por eso. Me recuerdo en este momento de una persona en una ocasión, hace mucho tiempo, me decía, yo lo que tengo no me lo ha dado Dios. Yo lo que tengo es porque yo lo he trabajado para tenerlo, ¿no? Pero mirándolo de esta manera, no. O sea, yo le decía, sí, pero ¿quién te ha dado salud? ¿Quién te ha dado ese trabajo? ¿Quién te ha dado la oportunidad de trabajar para poder tener lo que tú tienes, ¿no? De levantarte cada día, de tener salud, sí es cierto. Entonces, ¿de dónde lo hemos recibido? De Dios. Aquí cabe preguntarnos, hermano, ¿cuánto nos ha dado el Señor? ¿Cuánto hemos recibido de Él? Y entre más nos desprendamos, ¿verdad?, como dice su palabra, de lo poco que tenemos, vamos a recibir mucho más en la abundancia del Señor.
Amén. A veces eso es lo que más cuesta. Desprendernos de eso poquito que ya creemos de nosotros y solo para nosotros. A veces eso nos cuesta. Simplemente cuando se nos aparece por ahí alguien pidiendo, ¿verdad? Que nos ponemos a pensar si damos o no damos. Y no debe de ser así. Debemos de dar confiando en que es el Señor el que está pidiendo la ayuda, como nos lo presenta en otro evangelio, y dar, y ya la persona sabrá cómo lo utiliza. Claro que sí. A veces cuando mucha gente se nos acerca, ¿verdad? Como tú dices, a pedirnos un poco de limosna, diríamos, ¿no? Para comer o lo que sea, muchas veces nosotros inmediatamente nos pensamos a cuestionar. ¿Será que realmente lo va a utilizar para lo que me está diciendo o para otra cosa? ¿Sabe qué, hermano? Nosotros tenemos que desprendernos, dar también, así como el Señor dio a esta multitud, así como este jovencito ofreció, ¿no? Estos 2 panes, estas 5 panes y dos peces, y el Señor se encargó de poder darle de comer a toda esta multitud. Entonces, hermanos, aquí el Evangelio nos revela el Dios de la abundancia, en especial, ¿verdad?, a los pobres, a los necesitados. Aquí podemos ver la divina providencia del Señor. Tenemos un Dios, hermanos, que está allí siempre alimentándonos, cuidándonos. Un Dios que siempre está preocupándose por cada uno de nosotros, de nuestras necesidades. Sí. Bien lo dice su palabra, ¿no? ¿Por qué se preocupan tanto ustedes cuando ven? Ustedes pueden ver a los pajaritos, ¿verdad? Sí. Que no trabajan, que y no les falta que comer. Así deberemos de ser nosotros, ¿no? Tener esa confianza en que tenemos a un Dios que está preocupándose por nosotros, que nos da en abundancia cuando estamos nosotros en esa necesidad. Qué importante es recordar, pues, hermanos, que en nuestra vida siempre debemos buscar, como les decía, el reino de Dios y su perfecta justicia. Porque en fe sabemos que todo lo demás se dará por añadidura. Reconociendo Amén. Que esa añadidura será pues para conseguir lo que nos falta, para poder realizar plenamente nuestros sueños, para poder realizar todos nuestros proyectos. Entonces, hermanos, aquí nos damos cuenta que para Jesús es suficiente lo que se le dio, lo que se le ofreció, ¿no? Este jovencito sin nombre, sin ni rostro, va a ser posible lo que parece imposible. Y este jovencito representa quizás a cada uno de nosotros, a usted y a mí, ¿no? Este joven, usted le debe poner allí su nombre, ¿no? Su rostro. Podemos decir, y entonces Gabriel llegó y ofreció 5 panes y 2 pescados. Usted, hermano, que me está escuchando, ponga su nombre allí, ¿no? Porque este jovencito, como les dije, va a hacer lo posible que parece imposible, ¿no? Porque él pone su disponibilidad para compartir lo que tiene. Eso que él traía para alimentarse en el camino, ¿verdad? Decide compartirlo. Decide compartirlo y para poder alimentar a tanta gente. Él se encargó de ofrecerlo y Jesús hará lo demás. Amén. Y aquí algo muy bonito, ¿no? Dice que Jesús tomó en sus manos los panes de este joven, da gracias a Dios y comienza entonces a distribuirlo entre todos, entre tanta gente. Es una escena muy bonita, hermanos, es una escena muy, muy preciosa. Imagínese usted, ¿no? A este gentío, esta muchedumbre sentado sobre la hierba verde, porque aquí dice, ¿verdad?, que estaban sentados sobre la hierba verde del campo, compartiendo esta comida gratuita en un día de primavera. No es un banquete de ricos, no, porque no había ni carne ni vino, pero era una comida sencilla de la gente que vive al lado del lago. Pan de cebada y pescado, ¿no? Pescadito zarandeado. Una comida, pues... Ni zarandeado. una comida fraterna, ¿no? Servida por Jesús a todos, gracias al gesto generoso de este joven, ¿no? Que también entregó el pan era un pan lo que sin tenía. Levadura, ¿no? Sí, un pan sencillo, ¿no? Entonces, no debemos olvidar, hermanos, este gesto del joven.
Y hoy podemos decir de que si hay hambre en el mundo, no es por escasez de alimentos, sino porque falta la solidaridad. Hay pan para todos, ¿verdad? Falta lo que nos toca hacer a cada uno. Hay pan para todos. Lo que falta es la generosidad para compartir eso que se tiene. Hemos dejado, pues, ahora sí la marcha del mundo en manos del poder económico, ¿no? En manos de los gobiernos que lastimosamente también se clavan todo. Ajá, que no dejan para nadie. Y que no dejan, ¿no? Que no dan, por eso les digo, escasez de alimentos no hay. Hay para todos. Pero muchas veces también a nosotros nos da miedo el compartir lo que tenemos. Por miedo a quedarnos sin nada. Por miedo a quedarnos sin nada, y muchas veces la gente muere de hambre por nuestro egoísmo también, ¿no? Sí. Entonces, enseñarnos también a compartir y a desprendernos cuando el Señor nos lo pida. Aquí, hermanos, ya para terminar, ¿verdad? Voy a decirles que también esta comida compartida fue para los primeros cristianos un símbolo, ¿no? Atractivo de esta comunidad nacida de Jesús para construir una humanidad nueva y fraterna. Y también al mismo tiempo evoca ese tiempo de la Eucaristía que celebramos el Día del Señor, para alimentarnos del Espíritu y la fuerza de Jesús. O sea, el pan vivo venido del Dios, venido del cielo, ¿no? Amén. Que es donde nosotros también pues hacemos vivo este evangelio, donde Jesús dice que tomó estos panes, estos pescados, y los bendijo y los ofreció, gracias, ¿verdad? Sí. Dio gracias y los ofreció hacia todos, hacia la multitud. ¿Qué es lo que hace el Señor en la Eucaristía, no? Su pan, su vino, y lo ofrece para cada uno de nosotros. Amén. Así que hoy damos gracias al Señor, ¿no? Por su palabra y por este alimento también que nosotros recibimos cada que nosotros queramos ir, ¿no? Allí en la Eucaristía. Amén. Este pan que tú nos das nos brinda felicidad. Él nos trae la verdad, nos llena de amor y paz. Cada vez que comemos de tu pan, Señor, se nos llena nuestra vida de amor. Cada vez que comemos de tu pan, Señor, se nos llena nuestra vida de amor. Si comemos de tu pan, tu cuerpo nos llenará, nuestros pasos guiará, con nosotros vivirá. Cada vez que comemos de tu pan, Señor, se nos llena nuestra vida de amor. Cada vez que comemos de tu pan, Señor, se nos llena nuestra vida de amor. Gracias, Señor, te damos en esta noche por tu palabra, porque siempre nos das la oportunidad y el privilegio, Señor, de meditar tu palabra, de poder escudriñar, Señor, tu mensaje para cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque a través de este evangelio, Señor, tú nos haces ver, Señor, de que tú siempre estás con nosotros, de que tú siempre estás atento a cada uno de nosotros y ves nuestra necesidad, y que siempre necesitamos de ese pan espiritual, y que debemos estar abiertos, Señor, en nuestro corazón y en nuestra alma para recibir tu palabra, para recibir tu mensaje, para recibir ese alimento
que nos va a llevar siempre, Señor, a tu presencia. Ese alimento que es tu pan. Gracias, Señor, porque Gracias, Señor. tú nos alimentas y tú nos unes a ti. Pero que también, Señor, hoy en este día, a través de este evangelio, nos haces la invitación de que también nosotros tenemos que despender, de darnos a ti, Señor, de dar lo mucho, lo poco que tengamos, Señor, para que tú puedas dar en abundancia a aquellos más necesitados. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque una vez más nos recuerdas, Señor, que tú eres nuestro pan. Y que así como tú te das a nosotros cada vez, Señor, también nosotros debemos de darnos a los demás. Este pan que tú nos das nos brinda felicidad. Él nos trae la verdad, nos llena de amor y paz. Cada vez que comemos de tu pan, Señor, se nos llena nuestra vida de amor. Cada vez que comemos de tu pan, Señor, se nos llena nuestra vida de amor. Amén. Ese amor para dar. Gloria a Dios. Amén, amén, hermanos. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en esta pequeña reflexión. Y recordar solamente de que tenemos ese gran alimento que el Señor nos da. Nos ofrece su pan, nos ofrece su vino ahí en la Eucaristía, y estar siempre también cada uno de nosotros también de ofrecernos a los demás. Así que muchísimas gracias, hermanos, por acompañarnos. Hoy primero Dios, nos encontramos pues el próximo jueves a través de este medio. No se les olvide también de compartir. No se olvide de compartir este podcast para que más hermanos sean bendecidos y que poco a poco vayamos creciendo más en el Señor. Amén. Amén. También le recordamos que nos puede visitar en YouTube. Búsquenos como Kairos Tiempo de Dios. Le invitamos a que se suscriba a nuestro canal, que nos deje su like, que nos deje sus saludos, y con mucho gusto lo leeremos y le contestaremos. Amén. Así que, hermanos, si Dios lo permite, hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Paz y bien.